En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenido a tu programa Abba Padre Internacional. Hoy tenemos, como de costumbre, varios segmentos para que ustedes puedan disfrutarlo en el buen espíritu del Señor. Y vamos a comenzar invocando el Santo Espíritu. Gracias, Luis Espinal y todo el equipo de Abba Padre. Muchas bendiciones para ustedes. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven y visítanos en este día, Espíritu Santo. Mira que necesitamos de ti y de tu presencia, Espíritu Santo. Ven y guíanos. Ven y mora en nuestros corazones, Espíritu Santo de Dios. Ven y tócanos, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Oh, Espíritu Santo, de tu presencia lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Ven, Espíritu Santo de Dios. Mira el vacío que hay en nosotros, Espíritu Santo. Mira ese vacío que nada puede llenar, Espíritu Santo. Que ni los bienes materiales, ni el dinero, ni el poder, ni los lujos, ni el placer, nada puede llenar ese vacío. Pero tú, Espíritu Santo, con tu amor, con tu poder, con tu bondad, Espíritu Santo, tú puedes llenar ese vacío. Ven y tócanos, ven y entra en cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Infúndenos tu amor, Espíritu Santo de Dios. Ven y guíanos, ven dador de vida, ven fuente de vida eterna, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo. Espíritu Santo, de tu presencia lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por visitarnos en este día. Gracias, Espíritu Santo. Y ahora, después de haber recibido la presencia del Espíritu Santo, vamos a pasar con nuestro hermano Luis Espinal. Mis hermanos, hoy reflexionamos sobre el Evangelio de San Marcos, en su capítulo 3, versos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta: ¿qué está permitido en sábado?
hacer lo bueno o lo malo, salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir. Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos para acabar con él. Palabra del Señor. Mis hermanos, Jesús vino a hacer el bien. En todos los evangelios, la mayoría de los milagros del Señor es para sanar o para liberar. Para sanar al ser humano, para liberar al ser humano de las acechanzas del maligno, de las opresiones, de las posesiones, de las vejaciones, de las infestaciones. Jesús es el Señor, y el Señor es el Señor del universo, es el Señor del principio y del final, es el Señor de todos los días, es el Señor de la creación. Por lo tanto, no puede tener limitaciones ningún día ni a ninguna hora, como tenemos muchos de nosotros en nuestros países, limitaciones para ir al supermercado, para ir al trabajo, limitaciones para salir a la calle. Jesús no tiene limitaciones. Jesús es el Señor, es el Hijo del Altísimo, es el unigénito, es el Mesías, es Dios. Y nosotros que creemos en Él, debemos de aumentar nuestra fe en todo momento, orar en todo momento, llamar por teléfono, orar por teléfono, llamar por videocámara, acompañar en todo momento, dar apoyo en todo momento. No importa que sea de noche, que haya toque de queda, que no se pueda salir. La caridad no tiene límites, porque Jesús es pura caridad, es pura misericordia. Bendiciones. Padre, Abba, Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Los santos y santas han demostrado que en todo tiempo han sido santos y santas 24/7, todos los días, a cualquier hora. Ariel Céspedes con el Santo del Día. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Hoy, 20 de enero, la Iglesia celebra el día de San Fabián y San Sebastián. San Fabián fue papa desde el año 236 hasta el año 250, durante 14 años. Su caso fue espectacular. Dicen que los obispos estaban reunidos para buscar el nuevo papa porque ya había muerto el papa antero, y sucedió que una paloma se posó sobre San Fabián. Ante esta señal, todos quedaron atónitos y decidieron entonces escogerlo a él como sumo pontífice. Pero había una situación, y es que hasta ese momento él no era todavía sacerdote, de forma tal que tuvieron que consagrarlo sacerdote y enseguida obispo. Pero sucedió que en el año 250 el emperador Decio declaró una fuerte persecución contra los cristianos, y el primero en dar la vida por el Señor fue el Papa San Fabián. Por eso hoy recordamos su vida. Y también celebramos el día de San Sebastián. San Sebastián fue un militar que decidió ser militar para defender a aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos. Se dice que él era jefe de la Guardia Imperial en Roma
y que aprovechaba este cargo para ayudar a todos los que iban a dar la vida por el Señor. En un momento, un cristiano prácticamente iba a desertar, iba a declarar que Jesús no era Dios, que Dios no existía, que eran los dioses falsos, y él empezaba a animarlos para que dieran la vida por el Señor. Pero sucedió que se dieron cuenta, Maximino se dio cuenta que San Sebastián era cristiano y lo puso ante una encrucijada muy fuerte. O usted declara que Dios no existe, que no hay Dios más que nuestros dioses, o te vamos a quitar el cargo y vas a dar a perder la vida a flechazos. Y él dijo: toda mi vida le serviré a nuestro Señor. De forma tal que fue degradado de su cargo y le dieron muerte a flechazos. Desde los antiguos se hizo una iglesia con su nombre. Por eso hoy también recordamos su vida. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos aprender? En primer lugar, que muchas veces Dios escoge lo que es menos para hacerlo más. Me gusta mucho porque en una de las apariciones de la Virgen inclusive le dijo a una jovencita, pero ¿por qué te escogió a ti? Tú eres la menos. Y ella dijo, bueno, quizás por eso, porque soy la menos. Y es que las cosas espirituales son así. Dios siempre escoge lo que ante los ojos humanos es menos para engrandecerlo y que se vea que fue por su obra y su misericordia. Por eso siempre debemos dar la honra y la gloria al Señor. ¿Y qué podemos ver en la vida de San Sebastián? En primer lugar, que siempre es necesario utilizar nuestros puestos en la sociedad para servir al Señor y ayudar al prójimo. Siempre debemos estar claros, inclusive preferir dar la vida antes que renegar de nuestro Señor. Hermanos y hermanas, si quieres escuchar la vida completa de San Fabián y San Sebastián, te invito a que la busques en nuestro canal de YouTube, Ariel Céspedes Vargas, y también te invito a que nos sigas en las diferentes redes sociales como Ariel Céspedes Vargas en Facebook e Instagram. Que Dios te bendiga. El Padre Osman Maldonado, desde Ecuador, nos trae el segmento Conociendo la persona del Espíritu Santo. Señor, dame oídos de discípulo para saber escuchar tu palabra. Hazme humilde para saber obedecer las inspiraciones del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, seguimos meditando en el conocimiento del Espíritu Santo, en la sobria embriaguez del Espíritu Santo, según los padres de la Iglesia. Y la frase con la cual terminábamos la reflexión anterior era esta: todo el que se emborracha con vino tambalea, pero el que se embriaga del Espíritu Santo está enraizado en Cristo. Y esa es una realidad que nosotros no podemos negar. Quien se va llenando del Espíritu Santo va enraizando su vida en Cristo, es decir, se va injertando en Cristo Jesús. Quien se va llenando poco a poco del Espíritu Santo va adquiriendo paz en el corazón, va adquiriendo seguridad y va adquiriendo también un equilibrio en todo. Cuando vienen los problemas, la persona ya no se desespera, ya no se angustia tanto, ya no se deprime. ¿Por qué? Porque sabe confiar en el Señor, porque su vida está enraizada en el Señor. Y esa es la gracia que nos va concediendo el Espíritu Santo. Enraizarse en Cristo Jesús. Y enraizarse en Cristo Jesús significa depositar la confianza en Él. Saber reconocer que en Él está nuestra seguridad. Saber reconocer que Él es nuestro refugio, nuestra defensa, nuestra fortaleza, así como lo describen los salmos. Entonces, es importante que día a día nosotros vayamos conociendo más y más a esta persona del Espíritu Santo que obra maravillas en la vida de aquellos corazones que se abren a su presencia, que se abren a su acción. Ahora, ¿qué es lo que nos dice San Agustín acerca de esta sobria embriaguez del Espíritu Santo? El Espíritu Santo dice a los neófitos: ha venido a habitar en ustedes. ¿Y quién es el neófito? Es el que recién es bautizado, el que recién se convierte al Señor, el recién bautizado, al que renace
a la gracia, al que recién renace a esa vida nueva en el Señor. Entonces él dice, el Espíritu Santo dice a los neófitos, ha venido a habitar en ustedes. No dejen que se aleje. Nunca lo expulsen de su corazón. Es un huésped bueno. Los ha encontrado vacíos y los ha llenado. Los ha encontrado hambrientos y los ha saciado. Los ha encontrado sedientos y los ha embriagado. Estas son las palabras de San Agustín. Dice, no lo expulsen de su corazón. No dejen que se aleje. No dejar que se aleje el Espíritu Santo de nuestra vida. No expulsarlo de nuestro corazón. Y dice, es un huésped bueno. Los ha encontrado vacíos y los ha llenado. Los ha encontrado hambrientos y los ha saciado. Los ha encontrado sedientos y los ha embriagado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es permitirle al Espíritu Santo que siempre habite en nosotros. Permitirle al Espíritu Santo que more en nosotros. Por eso San Agustín dice, no dejen que se aleje. Ahora que el Espíritu Santo viene a nuestra vida, no dejemos que se aleje de nuestra vida. No lo expulsemos de nuestro corazón. Por eso él dice, no lo expulsen de su corazón. ¿Qué significa eso? Que hay que darle el lugar que él se merece en nuestro corazón, en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo en verdad habita en nuestro corazón, es cuando entonces nosotros podemos contemplar las maravillas que Dios hace en cada momento, en cada instante, en cada uno de nosotros. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, es cuando entonces nosotros podemos darnos cuenta que actuamos con una sabiduría divina que viene de Él. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestros corazones, es cuando entonces nosotros podemos escuchar, percibir más claramente la voz de Dios. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestros corazones, es cuando entonces podemos reflejar la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestros corazones, es cuando entonces podemos decir que hemos encontrado el verdadero sentido de la vida. Hemos encontrado la plenitud de la vida. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando llega a nuestros corazones, cuando habita en nuestros corazones. Y cuando el Espíritu Santo está dentro de nuestros corazones, nunca más nos sentimos solos, porque podemos sentir su presencia que nos acompaña. Cuando el Espíritu Santo reina en nuestros corazones, nunca más nos sentimos desesperados, porque Él es la paz en medio de la tormenta. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestros corazones, nunca más nos sentimos vacíos en nuestra vida, porque Él es la plenitud que llena nuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestros corazones, también tenemos hambre de Dios, tenemos sed de Dios, porque Él nos va a estar inspirando cada día a acercarnos más a Dios, a buscar más al Señor. Por eso San Agustín dice, ahora que el Espíritu Santo ha llegado a ustedes, no dejen que se aleje, nunca lo expulsen de su corazón. Es un huésped bueno, los ha encontrado vacíos y los ha llenado, los ha encontrado hambrientos y los ha saciado, los ha encontrado sedientos y los ha embriagado. Por eso, Espíritu Santo, quédate con nosotros. Nosotros queremos vivir en esa embriaguez que viene solamente de ti. Nosotros queremos seguir experimentando esa vida nueva que viene solamente de ti. Padre Luzón, estamos contentísimos de hacer esta conexión con usted. Usted es una persona, sacerdote, que ha entregado su vida al sacerdocio con experiencia como exorcista en Madrid. Además de escritor, usted ha escrito libros y también se mantiene muy activo como formador espiritual que usted es. Y quisiéramos
hacerle una primera pregunta. ¿Cuándo y a quiénes confió Jesús el ministerio de sanación y de liberación? Saludos cordiales a los seguidores de este programa, Abba, Padre, en el que hoy vamos a tratar de una serie de cuestiones, 12 preguntas sobre el ministerio de sanación y de liberación, al que a esas preguntas me ha sugerido don Luis Espinal y otras personas, colaboradores suyos, que quieren hacerlas. La primera de todas ellas es la que me ha planteado don Luis, cuándo y a quiénes Jesús confió el ministerio de liberación y de sanación. Es una cuestión muy importante porque hoy día hablamos de nueva evangelización. ¿Qué significa nueva evangelización? Significa reconducir esas necesidades de evangelización que tenemos actualmente en el mundo, reconducirlas para inspirarse en el modo como Jesucristo y los apóstoles evangelizaron. ¿Qué hizo Jesucristo? Fundamentalmente dos cosas. Una, anunciar el reino. Ese reino de Dios que nos rescataba, nos redimía, nos liberaba del reino de Satanás. Y en segundo lugar, acreditar que ese perdón de los pecados, que esa regeneración interior es cierta. Es algo que no se ve. ¿Y cómo lo acreditaba? ¿Cómo demostraba que no era un charlatán él o sus apóstoles que dijeran unas cosas que no son ciertas? Pues muy sencillo, haciendo lo que solo Dios puede hacer: los milagros, las curaciones extraordinarias y las liberaciones, las expulsiones de los demonios. Eso, en la historia de la humanidad, la gente pues no se han hecho esas expulsiones de demonios, se han negociado con los demonios, pero expulsarlos no. Cristo sí que los expulsaba y dio a sus apóstoles ese poder, a su iglesia. Y por tanto, pues el núcleo de la evangelización es ese anuncio y ese acreditarlo con los milagros y con las expulsiones de los demonios. Todo lo que sea hacer otro tipo, otro estilo evangelizador es racionalismo. Es algo que no hizo nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dejado muy claro. Y si vemos los hechos de los apóstoles, pues vemos que los primeros cristianos, que los apóstoles hacían milagros, y entonces la gente los escuchaba porque veía que ahí estaba la mano de Dios. ¿Cómo se abandonó en la Iglesia los ministerios de sanación y liberación? Don Edgar Fernández me plantea cómo fue que empezó a abandonarse, cómo se abandonó en la Iglesia darle esa prioridad a los ministerios de liberación y de sanación. Pues eso tiene una explicación muy clara. Como vemos en los Hechos de los Apóstoles y en los testimonios de los primeros siglos, los cristianos, mientras estuvieron expandiendo el Evangelio dentro de una persecución importante, pues siempre fundaban su tarea en los milagros, en la acción del Espíritu Santo, que era como el que iba siempre con ellos, siempre actuaban en el Espíritu. El Espíritu confirmaba con los milagros, con los exorcismos, confirmaba la verdad de su palabra. Pero amigo, en el momento en que la Iglesia se convierte en una Iglesia estatal, a partir del siglo V, pues lo que es la estructura jerárquica de la Iglesia pasa a ser algo del Estado y empieza a meterse en la mundanización. Ahora ya, si tú eres ciudadano romano, tienes que ser católico, y si no eres un ciudadano de segunda. Y por desgracia, ese ha sido el gran cáncer que ha dificultado la evangelización durante 15 siglos, nada más y nada menos, con distintas variaciones. Bien es cierto que como Cristo aseguró que acompañaría a su Iglesia hasta el fin de los tiempos, pues Él se encargó de subsanar y de compensar eso.
¿Y qué sucedió? Pues que en cuanto la Iglesia se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, el espíritu promueve el monacato. Un modo de evangelizar diferente en que se transmite la fe desde la radicalidad evangélica, que es lo que hicieron los monjes, y gracias a eso se ha conservado. No quiere decir que se abandonara totalmente, pero sí ha quedado muy restringido estos ministerios, y por eso, pues cuando ahora hablamos de nueva evangelización, hay que volver a retomarlos, si queremos hacerlo como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo y como realizaron los primeros cristianos, empezando por los apóstoles. Padre, ¿cuáles son los 7 tipos de afecciones corporales preternaturales? Me pregunta Yudelki Sánchez que cuáles son las afecciones preternaturales que realizan los demonios sobre los seres humanos. Esto es un punto interesante porque los demonios lo que quieren es apartarnos de la felicidad. Por tanto, el principal, y es el ataque ordinario al hombre, la tentación. El mismo Cristo, como cuentan los evangelistas, al comienzo de su ministerio público, permitió que lo tentara. Nos tienta para apartarnos de Dios, de nuestra realización personal. Pero también ese ataque va al espíritu, a nuestra dimensión espiritual. Pero tenemos también los humanos 2 dimensiones más, que son las que constituyen ¿qué tipo de situaciones, peleas, discusiones, impaciencia, se dirigen falta de empatía o de comunicación, de los demonios, problemas económicos, que tratan de perturbarnos y hacernos dudar en la fe? Si Dios es tan bueno y tan poderoso, ¿cómo permite esta crueldad de los demonios con los hombres? Esas afecciones son 7. 3 externas al hombre, al cuerpo humano, y 4 directamente al cuerpo humano. Las 3 externas son la infestación de objetos, lo que se llaman los amuletos, y hoy día cuánta gente está llena de amuletos. Me llaman a bendecir una casa y me encuentro aquello lleno de cosas. Digo, pero esta familia, ¿cómo se llama cristiana? Amuletos, infestación de animales o plantas, e infestación de lugares donde ha quedado, porque ahí se han realizado cosas especialmente graves, ha quedado como una atadura, como que los demonios tienen un especial poder sobre aquel lugar. Y luego están las 4 afecciones a las personas. La vejación diabólica, lo que le pasaba al padre Pío de Pietrelcina o con María Vianney, esas palizas, esos ataques que le daban los demonios para dificultar su misión. En segundo lugar, la opresión esa opresión diabólica, que es la influencia diabólica, también se llama, que es algo más íntimo. Ya es una enfermedad, ya es algo al corazón, a nuestros afectos, un sentimiento de ruina, de desgracia, un amarre para conseguir el favor afectivo de la persona. En tercer lugar, las obsesiones diabólicas, que es más íntimo todavía. Una persona, el psiquiatra, le dice: usted, esto no es de mi competencia, le estoy dando esta medicación y mire usted, un TOC en 5 meses está cediendo, empieza a dar resultados, y con usted no hay manera. Es la obsesión diabólica. Y finalmente la posesión, que es a veces lo único de lo que se le echa cuenta, y que es uno de los errores que cometen a veces los exorcistas, que como no vean signos de posesión, le dicen al afectado: usted no tiene nada. Claro que tiene, a lo mejor tiene cosas muy graves, pero que no se manifiestan en esa forma de lo que se llama la posesión diabólica. Explíquenos, hermano Padre Javier Luzón, ¿cómo saber si el problema es de orden psicológico o de índole diabólico? Enrique Feliz me pregunta que cómo discernir si un problema tiene un origen diabólico o un origen psicológico o puramente natural. Esto es un punto muy importante, porque para curar a una persona lo que hay que hacer es diagnosticar bien el problema y por tanto pues hay que discernir.
Hay que pedir siempre al Espíritu Santo ese discernimiento. Y si miramos los evangelios, hay ocasiones en las que Jesús dice, expulsó al demonio aquella mujer encorvada y se curó. O sea, tenía una enfermedad física como consecuencia de una infestación, de una opresión diabólica. Y no se puede descartar que porque haya unos signos físicos o psíquicos que pueda existir una presencia, una acción preternatural de los demonios. El Papa, que como saben habla mucho de estos temas porque él está muy familiarizado, los obispos de Estados Unidos le han publicado un libro que se llama Catequesis de Francisco sobre el demonio en el mes de junio del año 2019, en inglés, y el Papa suele dar muchas pautas, y el año 17, en su discurso a la penitenciaría apostólica, que es el organismo del Vaticano que se ocupa de la conciencia, les dijo, uno de los errores que cometen más los sacerdotes es que porque exista algo de tipo psicológico, descartar que pueda haber algo de tipo espiritual. Uno va al exorcista y el exorcista pues te dice, hombre, mire usted, usted tiene este problema psicológico, por tanto vaya usted al psiquiatra o al psicólogo y a mí déjeme en paz. Pues no, pueden darse las dos cosas. ¿Y cómo se discierne? Que es la pregunta. Pues para discernir hay que ver las cosas, se distinguen por sus efectos. Hay que ver si una persona se le da una medicación y se cura, pues ya se ve que no es una cosa espiritual. Pero si se le da una medicación y no le hace ningún efecto, a lo mejor es que hay algo de tipo psíquico. Hay que discernir y hay que ver si se dan signos de ataques diabólicos, aversión a lo religioso, cosas fuera de lo natural, o serán simplemente señales, signos, indicios de algo puramente médico, una cuestión puramente sanitaria. El discernimiento, Padre Luzón, es sumamente importante cuando nosotros estamos orando por sanación y de manera especial también por liberación. La existencia de un ataque diabólico excluye que pueda existir o coexistir un trastorno psicológico o viceversa. La siguiente pregunta, que me la hace don Luis Espinal, está en parte ya respondida cuando he tratado la anterior, y es si la presencia de lo espiritual excluye lo psicológico o la presencia de algo psicológico excluye lo espiritual. Ya he dicho que el Papa Francisco tajantemente nos dice que pueden ir las dos cosas a la vez y cada uno tiene su ámbito de actuación y de intervención. Si hay factores de tipo psicológico, habrá que recomendar a la persona que siga una psicoterapia con un terapeuta que tenga una antropología adecuada, porque a veces los psicoterapeutas están, más perdidos que otra cosa. Hay que ver si hay signos psiquiátricos, que una persona necesita una medicación. A veces hay que recomendar a la persona que vaya al psiquiatra y que siga la medicación adecuada. Pero sin excluir que si hay además unos signos especiales, porque de lo que estamos hablando no es normal, el mismo psicólogo, el mismo psiquiatra dice que hay algo que está algo como fuera de lo natural, también hay que recurrir a la oración. Y eso, pues, sin olvidar que muchas veces los demonios perturban psicológicamente a la gente con sus ataques, y otras veces se sirven de la fragilidad psicológica del interesado para atacarle. Yo siempre digo que los demonios son perezosos, van a lo fácil. Si le echan un hechizo a una familia, aquel que sea más frágil, más débil, más vulnerable, es el que va a salir más perjudicado. Y eso pues conviene tenerlo presente, porque se da muchas veces que una persona que tiene una fragilidad psicológica, además uno detecta que hay otros signos de tipo fuera de lo natural. Habrá
habrá que emplear remedios espirituales, oraciones de sanación, de liberación, y habrá que recurrir a lo que proceda en el plano puramente natural. ¿Un poseído debe asistir a las celebraciones comunitarias de sanación y liberación? ¿Y por qué? Plantea Edgar Fernández una cuestión que es práctica pero muy interesante. Una persona que tiene posesión debe participar en celebraciones comunitarias de sanación o de liberación. Esto es algo clave el tenerlo muy presente, porque si no podemos hacer un daño grave al interesado y además perturbar totalmente la oración. Mientras una persona de su posesión sea intensa y no controle, no solamente se sienta atacado, pero ya está en una fase de ir poco a poco debilitándose los demonios en él, sino que pierde el control, esa persona no debe participar en oraciones de sanación ni de liberación. ¿Por qué? Muy sencillo. Dos motivos. El primero, por la privacidad. Nadie tiene por qué saber que esa persona tiene ese problema y quedar estigmatizado con el San Benito de que esta persona está poseída. No, señor, porque además, como la gente no sabe nada, dice algo habrá hecho, o no, porque muchas veces, como explicaré en otro momento, la posesión no viene de actos personales, sino de herencias de los antepasados o de maldiciones que se han recibido. Por tanto, para nada hay que una persona, porque tenga ese problema, es que algo habrá hecho. Pero además hay un segundo motivo, y es que cuando una persona participa en estas oraciones, va a entrar en trance, va a montar el espectáculo, los diablos van a procurar ser los protagonistas, y se le va a quitar el protagonismo a Dios. El único protagonista en las oraciones de sanación y liberación tiene que ser Cristo, y no un espectáculo morboso en el que se convierten tantas celebraciones comunitarias que salen con muy buena voluntad pero con muy poco criterio, en el ámbito de los evangélicos, de los pentecostales, y luego en el ámbito también católico, donde con muy buena voluntad se cometen unas torpezas enormes. Una persona que pueda montar un espectáculo tiene que ser tratado en privado, y solo cuando empiecen a someterse los demonios y ya no tenga ese riesgo, es cuando puede además participar en celebraciones comunitarias de sanación y de liberación. Padre, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué permite las vejaciones diabólicas sobre los seres humanos? Yuderki Sánchez nos hace la pregunta del millón. Si Dios es tan bueno, si Dios es tan poderoso, ¿cómo permite todo esto? A mí cuando me preguntan, oiga, usted que ha tenido tantos miles de intervenciones, ¿qué característica diría que es la más notable de los demonios? Siempre digo lo mismo, la crueldad. Son seres, la ABC de la psiquiatría es agresividad, síntoma de tristeza. Son seres totalmente tristes, desgraciados, y por eso tienen una agresividad, una crueldad contra los humanos y tratan de impedirnos. No nos soportan que podamos ser felices. ¿Cómo Dios permite esto? Pues Dios lo permite porque es justo, porque Él ha hecho un mundo de seres libres. Y cuando los humanos damos autoridad a los demonios para actuar en un determinado sentido, que eso es una consagración, que eso es un ritual satánico, que eso es una persona que es masón y que entonces para dar el siguiente paso pues tiene que consagrar a descendientes suyos a los demonios. ¿Y cuánta gente me habré encontrado que están poseídos por una consagración masónica? Entonces, pues ese es el punto. Dios tiene que permitir. ¿Y qué hace? Nos ha enviado a su Hijo para revertir la situación. Y eso, que es algo terrible, se convierta en una ocasión de santificación del interesado y de conversión de todo su entorno.
Yo eso muchas veces lo digo, aquí cuando se está rezando y se prolonga y tarda en alcanzarse la liberación, pues siempre lo pienso, aquí se está jugando la conversión de mucha gente y también la purificación de muchos antepasados de la persona. ¿Dios por qué lo permite? Pues porque es justo, porque no le queda más remedio, o suspende el ejercicio de la libertad o deja que la libertad, con sus consecuencias, pues se ejerza. Y en ese caso lo que hace es que nos da su Hijo, que por sus méritos recibamos el don del Espíritu Santo, que nos libera, que nos consuela, que nos acompaña en ese proceso de liberación y de sanación. Hermano, ¿podría usted decirnos qué elementos nos pueden ayudar a discernir cuando una sanación viene del poder de Dios o del demonio? Enrique Feliz nos pregunta sobre algo que hay que ejercitar habitualmente en el ministerio de sanación y liberación, que es fundamental, el discernimiento. Es uno de los carismas de los que habla San Pablo, que se encontró en la comunidad de Corinto y que él habla de ese carisma, el carisma de discernimiento. Bueno, pues hay que discernir. Y hay que discernir, dice la pregunta, ¿cómo discernir si es una curación fruto de un curandero diabólico o es una curación, es un milagro? Pues vamos a ver, es muy interesante la pregunta, porque los demonios son ángeles y como ángel tienen poder directo sobre la materia. Y ellos pueden, por ejemplo, lo que hace un acupuntor activando determinados puntos del organismo para que el organismo empiece a recuperarse, pues pueden los demonios hacer que una persona inicie un proceso de curación. En cambio, el que hace el milagro, esa curación no es progresiva, sino es instantánea, en el momento. Es una curación no poco a poco, sino en el momento. Pero luego además hay cosas, por ejemplo, una persona, como me decía a mí una chica, que se quedó paralítica por un hechizo. Le quitaron el hechizo invocando a los demonios y la persona salió andando. Es una curación porque se ha quitado Eso sí, ella me dijo en mala hora porque quedé poseída. Salió andando, pero quedó poseída por los diablos. Luego es importante también, dice el Padre Amor, que cuando una persona es de Dios, hay dos pecados que son el que no lo tienen, que es el pecado de la soberbia y de la avaricia. En cambio, cuando un curandero es un curandero que está curando, invocando a los espíritus, a los demonios, esa persona suele buscar protagonismo y cobrar. Son dos señales clarísimas para saber si eso es de Dios o no es de Dios. Si es de Dios, humildad y gratis, lo que gratis, da gratis lo que gratis habéis recibido. ¿Qué cosas hacen las almas del purgatorio, errantes o perdidas, que no pueden hacer los demonios? Edgar Fernández plantea también otra cuestión relacionada con esto que hablábamos en la pregunta anterior, el discernimiento. ¿Cómo discernir si en un proceso nos estamos encontrando con un demonio o con un difunto que está ahí presente? Es lo que se llaman las almas perdidas o errantes, que se llaman perdidas porque son almas que están en el purgatorio. Cuando uno muere es juzgado por Dios. Y lo que pasa es que hay gente que es juzgada y todavía no está en condiciones de conocer el dictamen, la sentencia, porque están en la oscuridad total, o sea, están muy poco purificados. Por eso pedimos en la oración, Señor, dales el descanso eterno, la paz, que hasta que no se purifiquen totalmente no van a tener paz, y brille para ellos la luz perpetua, la luz. Pues las almas errantes o perdidas son almas del purgatorio que están en la oscuridad. Y entonces hay algunas que, como todavía tienen muchas adherencias pecaminosas de los demonios,
pues son agresivas a veces, pero es una agresividad propia de la tristeza, no del odio. Son almas a veces inquietantes, pero es muy fácil saber si estamos ante un demonio o un alma, porque hay cosas que jamás hará un demonio y que sí la hacen las almas perdidas. Si uno echa agua bendita, los demonios salen zumbando, se van. En cambio, un alma perdida es como un bálsamo que no se va, sigue ahí la presencia. Un alma perdida no tiene ningún problema en pedir perdón de sus pecados y se sienten además muy atormentados con un sentido de culpa inadecuado. Pues, en cambio, un demonio jamás no se arrepiente de nada, jamás pedirá perdón de sus pecados. Un alma perdida no tiene ningún problema para arrodillarse, para orar, para besar un crucifijo. En cambio, un demonio, por encima de su cadáver, vamos, que se resisten, salvo que les obligues en el nombre de Jesús, no pueden, se resisten. Son dos ámbitos totalmente diferentes. Gente que está cristalizada en el mal y gente que se está purificando y que por tanto a través de esos signos se puede discernir claramente que no estamos en la presencia de un demonio, sino de un difunto que necesita de nuestros sufragios. Otra pregunta, padre. ¿Los laicos pueden expulsar demonios? ¿De qué manera? Me pregunta Judith Sánchez que si los laicos pueden participar, intervenir en el ministerio de liberación. Para ello, lo primero que diría es que leamos el capítulo 16 del Evangelio de Marcos, donde Cristo va a subir a los cielos y les recuerda: los que crean expulsarán demonios. Los que crean, no solo los ministros, no solo los apóstoles, los que crean de verdad expulsarán demonios. Ahora el Señor ahí no concreta el modo de hacerlo. Y la Iglesia, con su experiencia milenaria, pues ha establecido que los laicos, cuando intervienen para participar en el ministerio de liberación, lo hagan nunca de manera imperativa, sino de forma deprecativa. ¿Qué es imperativo? Yo ato, yo reprendo, yo expulso en el nombre de Jesús. No. Eso lo puede hacer un ministro, un diácono o un sacerdote, obispo o presbítero. No lo debe hacer un laico. Y así lo recordó la Congregación para la Doctrina de la Fe a todos los obispos en el año 1985, el día de San Miguel, el 29 de septiembre. Está terminantemente prohibido. Y por desgracia, como muchas veces el tema del ministerio de liberación se ha recuperado entre los cristianos por el ámbito de los evangélicos y los pentecostales, hay grupos también católicos donde se ve que los laicos, sin discernir, sin que haya habido un discernimiento adecuado, intervienen haciendo oraciones imperativas. Y hay, por ejemplo, libros de oraciones estupendos, por ejemplo, del padre Sisley, pero que es solo para el sacerdote. Si un laico va a utilizar esas oraciones, debe ponerlas en clave deprecativa. ¿Por qué? Pues lo dice la Iglesia. Para que no nos suceda lo que relata San Marcos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, donde a partir del versículo 11 cuenta que los hijos de Esteban era un sumo sacerdote judío, se dedicaban a hacer exorcismos. Y viendo que Pablo, cómo se liberaba la gente en cuanto tenían que ver con algo de San Pablo, pues dijeron: en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien Pablo predica, salid de esta criatura. Y los demonios dijeron: sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y se arrojó sobre ellos, los desnudó y los apaleó. Los laicos, oraciones deprecativas, no imperativas. Aclárenos este punto, por favor. La imposición de manos ¿es cosa exclusiva de ministros ordenados o también pueden hacerlo los laicos? Enrique Feliz plantea otra pregunta muy relacionada con lo anterior.
En ese mismo pasaje del capítulo 16 de San Marcos, versículo 16 y siguientes, dice el Señor: y los que crean curarán enfermos imponiéndoles las manos. Un laico debe imponer las manos. Esa es la pregunta. Y la respuesta es semejante a la anterior. Puede darse el caso de que un laico reciba un carisma de sanación y que quede acreditado por la comunidad y por tanto en ese caso pues está habilitado para poder imponer manos porque ha recibido ese carisma y es el Espíritu el que actúa a través de sus manos. Pero si no es así, sino que es una persona corriente que tiene su bautismo, debe interceder, pero no imponer manos, porque imponer manos siempre se ha vivido en la Iglesia y en la historia de la humanidad como un signo de autoridad. Y autoridad solamente la tienen los que han recibido el ministerio del orden. Ellos sí pueden imponer. Si un sacerdote o un diácono impone las manos, es Cristo el que actúa. Eso me lo enseñó a mí la Virgen después de un exorcismo, en que una persona, la madre de un chico que estaba siendo exorcizado, le dio lo que se llama corazón roto, estuvo a punto de morir. Imponiéndole las manos, la persona no murió. Y al cabo de unos meses vinieron a decirme, de parte de la Virgen, que quería que supiera lo que había sucedido ahí. Cuando el sacerdote o el diácono impone las manos es Cristo, salvo que el sacerdote o el diácono esté en doble vida. Claro, en ese caso no. He visto casos de gente que salía perturbada en un retiro y es que había un ministro que estaba en doble vida. Eso no. Pero cuando un laico impone las manos va a transmitir lo que tenga dentro. Y entonces, claro, muchas veces en grupos carismáticos se crean unos malos rollos tremendos de envidias, de cosas, cuestiones rarísimas. ¿Por qué? Porque todo el mundo está imponiendo manos a todo el mundo. Y eso no debe ser así. Debe imponer las manos el ministro. Los otros interceder para que el Espíritu descienda sobre esa persona. Pero la autoridad solo la tiene el ministro ordenado y aquel que reciba un acreditado carisma de sanación. Así despedimos el programa de Abba Padre Internacional del día de hoy. Recordándole que te puedes suscribir a Abba Padre Internacional dándole a la tecla de suscribirse en el canal de YouTube de Abba Padre Internacional. Bendiciones para todos ustedes y seguimos. Hasta la próxima.